Hola a todos, muy buena noche. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo creo que hoy, el día de hoy, es un motivo de agrado poder presentarles a uno de los líderes latinoamericanos de lo que ha sido la rehabilitación y el cuidado respiratorio. Eh, para mí es importante resaltar la actividad académica del profesor William Cristancho Gómez, dado que fue el gestor de tal vez que yo le cogiera un poco de amor o mucho amor al cuidado intensivo. Para mí siempre han sido palabras de agradecimiento para el profe, porque ha sido nuestro gran líder, no solo mío, sino de toda esta generación que se ha dedicado a construir cuidado intensivo, rehabilitación integral en Colombia y en Latinoamérica. Y me es muy grato que hayamos podido convocar a gran parte de los líderes de opinión de Latinoamérica, como lo vemos ahora en la audiencia que estamos ahí, personas de Argentina, de Chile, de México, de Centroamérica y diferentes líderes académicos de Colombia, terapeutas respiratorios muy reconocidos, fisioterapeutas que también se caracterizan por el amor que le tienen al cuidado crítico. Y pues, profe, para nosotros como ANSI, desde la vocalía, desde la junta directiva, es un gran honor y un gran orgullo para mí también particularmente el que usted pueda compartir su conocimiento y haya decidido pues acompañarnos el día de hoy. Yo quisiera hacer una breve presentación del profe, a pesar de que son muchos los logros que ha tenido y sus aportes a la sociedad científica de la rehabilitación. Y bueno, nuestro invitado, como ya lo mencionábamos, es el profesor William Cristancho Gómez, fisioterapeuta de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque de Bogotá, el director del programa de fisioterapia de la Universidad del Cauca, con experiencia de 35 años como fisioterapeuta cardiopulmonar asistencial en unidades de cuidado intensivo. Actualmente pertenece al Grupo Internacional de Ventilación Mecánica WIVEN y es expositor internacional en 14 países. Aparte de todo esto, ha dejado su gran legado literario a todos los que hemos sido seguidores fervientes de su literatura, de muchos libros, entre los cuales se resalta Fundamentos de Fisioterapia Respiratoria y Ventilación Mecánica, el cual tiene 3 ediciones, Aerosoles Terapéuticos, Fisioterapia en la UCI, Teoría, Experiencia y Evidencia, con 2 ediciones, Fisiología Respiratoria, lo esencial en la práctica clínica, con 4 ediciones, que quién de nosotros no se crió con el libro y que actualmente lo seguimos teniendo como base. Inhaloterapia, 3 ediciones, oxígeno, fisiología terapéutica y toxicidad, la espirometría simple, curva de flujo volumen y la medición de pico flujo, una aproximación práctica, soporte ventilatorio y colaborador en textos de anestesiología, medicina interna y neumología. Y finalmente, investigador en fisioterapia respiratoria. Profe, es un honor que usted esté acá con nosotros. Para mí es un honor y un motivo de alegría presentarlo, como siempre se lo digo, donde me lo puedo encontrar. Y bueno, bienvenido siempre a ANSI. Esta también es su casa. Y muchas gracias por el aporte que nos ha dado. Bienvenido, profe. Bueno, Alex, mil gracias por esa generosa presentación. Un saludo fraternal a toda la gente que está participando en este webinar. Yo sé que a mitad de semana, pues no es habitual que hagamos este tipo de actividades, aunque AMSI sí las hace, ¿no? Muchas gracias a AMSI por propiciar este evento. Gracias a Alejo por estar ahí presente apoyando la logística y por supuesto muchas gracias a Alex, que es el vocal del comité de AMSI y miembro del Comité de Rehabilitación Interdisciplinar de la AMSI. Digamos que este comité ha tenido bastantes logros, ¿no? Es importante que por lo menos haya unificado a muchos de los profesionales que trabajan en cuidado respiratorio. Eso está bien porque comienza a tener identidad, una disciplina, bueno, unas profesiones que poco a poco han migrado hacia la disciplina. Vamos a tratar un tema esta noche, es un tema muy interesante, se llama ventilación mecánica de precisión en el SDRA. Digamos que el SDRA tiene la particularidad de haber jalonado muchos avances en la ventilación mecánica, mucho conocimiento. De hecho, casi que todos nosotros estamos muy pendientes de lo que ocurre con el síndrome de
dificultad respiratoria agudo. Hemos descuidado otros tópicos como de igual complejidad, como la ventilación mecánica en el paciente con EPOC, la ventilación mecánica en el paciente neurocrítico. Bueno, no descuidado, sino que le prestamos mucha atención al SDRA. Esta primera diapositiva la hice pensando en varias cosas. Fíjense, aleatoriamente escogí una marca, Drager, para poner dos ventiladores en dos diferentes épocas, una a comienzos de la segunda mitad del siglo XX, el Spiromat B800, que es un ventilador de 1955, y una de este siglo, que es el Evita B8000, que ya pertenece al siglo XXI. Digamos que entre estos dos, en esta línea de tiempo, entre lo que pasa en el siglo XX y lo que pasa en el siglo XXI, han ocurrido sucesos muy relevantes en la ventilación mecánica, que no cabrían en una línea de tiempo, no cabrían en una diapositiva. Pero para tener un contexto claro del tema que vamos a tratar, me parece muy relevante algo que ocurre en el año 2000 y es la publicación del estudio ARMA, que modifica de una manera significativa lo que se venía haciendo hasta ese año y obliga a toda la comunidad de cuidado crítico a indagar, a explorar y a asumir una de las cosas más complejas y más difíciles que existe en el conocimiento y en la docencia, que es desaprender. Porque hasta el año 2000 nosotros manejábamos a los pacientes con volúmenes corrientes de 12 a 15 mililitros por kilo de peso. De hecho, yo tengo un libro de 1986 que se llama Soporte Ventilatorio, en el que propongo así de una forma resaltada y en negrilla que deben utilizarse volúmenes de entre 12 y 15 mililitros por kilo de peso. Pero eso es lo que había en ese tiempo, ¿no? Hasta que a alguien se le ocurre pensar que lo que habían dicho, por ejemplo, Julius Conroy a comienzo del siglo XX, que el volumen corriente de un paciente, de un sujeto normal, es aproximadamente 6 mililitros por kilo de peso. También lo dijo de Jurs, estoy mencionando padres de la fisiología respiratoria. Más adelante West cambia un poco el discurso y dice que el volumen corriente de un adulto son 500 mililitros, lo cual obviamente está provisto de cierta imprecisión. Pero el estudio ARMA del año 2000, que es un estudio con 861 pacientes, hace todo un análisis y una comparación en el uso de bajos volúmenes corrientes, alrededor de 6 mililitros por kilo de peso, versus el volumen corriente tradicional, alrededor de 12 mililitros por kilo de peso, y encuentra una diferencia que desde el punto de vista estadístico es significativa, una diferencia en mortalidad. Y dentro de los análisis que se hacen, se pone mucha atención a la presión de plató, encontrando que los pacientes con bajo volumen y baja presión de plató, por debajo de 25 centímetros de agua, exhiben cifras de mortalidad inferiores a los que usan el volumen corriente tradicional. Entonces, publicado el estudio, hay un retraso de 1 o 2 años de diferentes tiempos en la adopción universal del volumen corriente de 6 mililitros por kilo de peso. Ahora bien, ¿qué ocurre en el SDRA con la adopción de este volumen? No sé si ven el cursor, Alex. Alex. Bueno, voy a suponer que sí lo ven. Un paciente en el panel, en el lado derecho e izquierdo de sus pantallas, tenemos una flechita que nos marca un volumen corriente de 6 mililitros por kilo de peso en un grupo de alvéolos
completamente normales, están completamente abiertos, bien ventilados, y a su lado tenemos el mismo volumen corriente de 6 mililitros por kilo de peso en un grupo de alvéolos en los que algunos de ellos, casi la mitad, están ocupados. ¿Ocupados por qué? Por lo que sea. Pueden estar ocupados por agua, eh, por detritus, por infecciones, por material infeccioso, por cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Entonces, fíjense ustedes que desde el punto de vista gráfico, un volumen corriente de 6 mililitros por kilo, que es adecuado para este pulmón, no es adecuado para un pulmón enfermo. Si lo miramos desde el punto de vista fisiológico, la distensibilidad en ambos casos es el volumen corriente sobre la diferencia entre la presión de plató menos PIB. Entonces tenemos un valor X para el pulmón normal, pero un valor diferente para el pulmón que está comprometido porque la distensibilidad cae a veces de una manera casi letal y eso es consecuencia del incremento en la presión de plató. ¿Por qué consecuencia del incremento de la presión de plató? Porque el nivel de PIB y el volumen corriente que están en verde acá en esta ecuación, pues son parámetros que podemos manejar desde el ventilador. En cambio, la presión de plató es una resultante de lo que está ocurriendo en el pulmón cuando recibe una carga física que viene desde el ventilador. En consecuencia, la driving pressure, que es la presión de distensión continua, la presión de distensión, o más bien la presión de conducción, que es la diferencia entre plató menos PIB, va a aumentar, ¿sí? Y eso obliga a que la ventilación mecánica comience a personalizarse a partir de un concepto ya formulado en el siglo XX, pero que apenas en el siglo XXI coge la fuerza que tiene en este momento la driving pressure. Tenemos entonces un grupo de alvéolos que tienen diferente fisiología, diferente fisiopatología, están teniendo un comportamiento mecánico diferente y ese grupo de alvéolos que tienen comportamiento mecánico diferente están presentes a lo largo del pulmón, desde vértice a base, con mayor preferencia hacia algunas zonas del pulmón, hacia las zonas de declive, y se produce un efecto que ya habíamos mencionado en una charla en el Congreso de AMSI, que es el efecto crowding, que es todo lo que ocurre en un plano isogravitacional con los alvéolos que están en ese plano compartiendo topográfica y anatómicamente una zona. Entonces, el efecto crowding resulta de la presión sobreimpuesta, que es una presión vertical que se ejerce sobre el pulmón. Si el paciente está en decúbito supino, pues esa presión superimpuesta hace que el contenido de ocupación alveolar se desplace hacia las zonas de declive. Eso explica de alguna forma por qué cuando se hace la ventilación en prono toda la fisiología cambia. Y el efecto crowding a nivel horizontal hace que no solo fuerzas de presión superimpuesta vertical, sino también fuerzas de presión superimpuestas de horizontales tengan alvéolos colapsados. Y el profe Pelosi demostró que en la curva presión-volumen el reclutamiento se produce a lo largo de toda la curva presión-volumen y que digamos más o menos cuando se consigue el 80% del reclutamiento ya estamos en presiones que son de cuidado, de 3.5. Y se ha encontrado que incluso se necesitan presiones de 65, 70 centímetros de agua si lo que se pretende es reclutar la totalidad del pulmón. Otro problema es que el SDRA, yo creo que es el principal problema si uno hace un análisis, digamos, un análisis simple. El principal problema del SDRA es que es un síndrome con una alta heterogeneidad.
hay una profunda variabilidad genética, molecular y fisiológica en cada paciente. De tal forma que en este esquema la población que está arriba, representado por diferentes figuras geométricas, todos con SDRA, se les da ventilación mecánica estándar de volumen corriente de 6 mililitros por kilo y los resultados tienden a ser subóptimos y hay una alta mortalidad. Nosotros deberíamos preguntarnos por qué en el SDA continúa siendo tan alta la mortalidad si hemos tenido tantos avances. Una de las razones puede ser que todos los pacientes son manejados con protocolos de talla única y a todos se les ventila con volúmenes de 6 mililitros por kilo de peso y eso hace que todos tengan un comportamiento anómalo porque todos son distintos. Bueno, ahora, entrando un poco ya, aunque tangencialmente en el tema, tenemos que comenzar a identificar diferencias entre la ventilación mecánica estándar y la ventilación mecánica de precisión. Aunque todavía no hemos definido la ventilación mecánica de precisión, pero asumo que todos ustedes ya de alguna forma la han revisado. Digamos que el enfoque de los criterios de Berlín para la clasificación del SDRA y para el manejo del SDRA tienen como criterio principal de gravedad el valor de la PAFI. Y no tiene, por ejemplo, el criterio de la distensibilidad muy taxativamente definido como lo tenía Murray, que sí nos daba unos valores para clasificar la gravedad del SDRA. Entonces, digamos que los criterios de Berlín han sido ampliamente revisados. Kigali hace una propuesta que es interesante y de pronto un poco más fácil, más aterrizada a las condiciones del tercer mundo, pero tenemos en este momento que pensar en que a los pacientes hay que agruparlos en categorías en las que se identifica claramente el fenotipo, los subfenotipos, la biología y la fisiología e incluso la etiología del síndrome para procurar maximizar la supervivencia en el SDRA. Ahora bien, esta aseveración de que el bajo volumen corriente ha permanecido inalterable como gol estándar durante los 25 años recientes es cierta, ¿no? Es el estándar de oro, todo el mundo ventila con 6 mililitros por kilo de pesos y digamos que eso ha permitido, de alguna forma, no es por supuesto la única variable, pero de alguna forma la mortalidad puede estarse debiendo a la heterogeneidad con que se ventilan, a la heterogeneidad de una enfermedad ventilada con la misma fórmula para todos los pacientes. La pregunta de si 6 mililitros por kilo de peso es adecuado para todos los pacientes pareciera ser la respuesta, pareciera ser que no. El ensayo, el estudio que hizo o el análisis que hizo Catherine Deans, basándose en los resultados del estudio ARMA, afirma que en el estudio fue ignorada la distensibilidad pulmonar como un parámetro de máxima importancia para categorizar, tipificar y proponer terapéuticas para el SDRA. Y todo lo que se ha hecho después de evaluación, de reevaluación, ha permitido afirmar que usar volúmenes corrientes de 6 mililitros por kilo de peso puede generar daños activos en algunos grupos de pacientes. Digamos que no quiere decir esto que la ventilación mecánica protectora sea inadecuada. Por supuesto que no. Y todavía estamos en la era de la ventilación mecánica protectora, pero ya han comenzado a surgir modificaciones que, digamos, entre comillas, son mejoras
de la ventilación mecánica protectora relacionadas con la personalización y la precisión con que se deben manejar los volúmenes corrientes. En ausencia de cualquier consenso, de cualquier recomendación universal sobre volumen corriente, pues debería seguirse utilizando un volumen corriente de 6 mililitros por kilo de peso, pero teniendo en cuenta algunas cosas que vamos a ver a lo largo de la charla. ¿Qué demostró el estudio de DINS? Que los pacientes con baja distensibilidad, que son los pacientes que tienen SDRA, la mayoría que tienen SDRA, ventilados con 6 mililitros por kilogramo de peso, tienen una mortalidad significativamente reducida. Si lo vemos aquí, los pacientes que tienen una distensibilidad reducida, que son los de la barra, los de los puntos rellenos de negro, pues si los cambios, si tenemos un volumen corriente bajo, la mortalidad tiene un valor X, y en la medida que el volumen corriente va aumentando sobre el eje de las X, la mortalidad va aumentándose. Entonces, en los pacientes con baja distensibilidad, tenemos, perdón, lo estoy diciendo al revés, los que tienen baja distensibilidad, sí, no está bien. En la medida que se aumenta el volumen corriente, vamos a tener un aumento en la mortalidad. Quiere decir que en estos pacientes hay que ser cuidadosos con el uso de volumen. Los pacientes con alta distensibilidad, que son los que tenemos acá, en la medida que el volumen corriente va aumentando porque tienen alta distensibilidad y se puede aumentar el volumen corriente, pues la mortalidad va disminuyendo. Entonces, retomemos, recapitulemos. El paciente con baja distensibilidad tiene una mortalidad reducida con la ventilación protectora, mientras que el paciente con una alta distensibilidad tiene una mortalidad incrementada con la ventilación protectora. Digamos que ese es uno de los hallazgos interesantes de este reporte de DINS. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Digamos que el pulmón con SDRA tiene una heterogeneidad topográfica, lo que le confiere a ese pulmón una heterogeneidad mecánica significativa, porque en el pulmón de SDRA podemos tener distintas zonas con distinta ventilación, con diferente relación ventilación-perfusión y con diferente comportamiento fisiológico e incluso bioquímico. Tenemos por lo menos 4 zonas identificadas que están descritas acá, y hay problemas bastante serios cuando estamos en zonas en que se aproximan los alvéolos aireados con los alvéolos colapsados, porque se generan zonas de stress risers, concentradores de estrés que amplifican la tensión tisular regional y conducen a daño, ¿no? Digamos que la lesión pulmonar inducida por el ventilador, o BILI en inglés, pues puede surgir, puede comenzar en esos sitios, ¿sí? O puede por lo menos incrementarse ahí, porque son zonas en que se amplifica el estrés. Ahora bien, ¿es necesario replantear conceptos? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque tenemos un paciente o sujetos con SDRA que tienen una alta heterogeneidad topográfica y mecánica, y sería interesante pensar en cómo esa heterogeneidad la podemos ir disminuyendo. Pareciera ser que la ventilación mecánica de precisión prestada en el punto de atención es una herramienta que puede ser significativa para disminuir la mortalidad, para mejorar los resultados. Si ustedes hacen una revisión de la literatura, encuentran que la ventilación mecánica de precisión no es tan ampliamente tratada, pero sí recientemente comienzan a aparecer muchos reportes acerca de su uso, con algunas características interesantes. Es personalizada, se categorizan fenotipos y subfenotipos, se identifican, se tipifican.
Se tienen en cuenta algunos biomarcadores en el punto de atención y se hace una monitorización muy cercana al paciente que está siendo ventilado. Ejes para orientar el abordaje, pues hay un eje biológico que, si se dan cuenta ustedes lo que dice la diapositiva, es muy del resorte médico, mientras que en el eje fisiológico, que es el que define la morfología y las guías para la ventilación mecánica, digamos que ahí el trabajo interdisciplinario resulta ser muy duro, ¿no? Tiene que ser duro y tiene que ser un trabajo en equipo muy juicioso para sacar el paciente adelante. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cuál es la evolución primaria de la ventilación mecánica? En el SDRA. Ustedes recuerdan el reporte de Ashbaugh de 1967. Hasta ese momento se utilizaban volúmenes de 10 a 15 mililitros por kilogramo de peso y se siguen usando hasta el estudio ARMA del año 2000, en el que comienzan a utilizarse volúmenes de 6 mililitros por kilo de peso. Hoy, 2026, continúa utilizando la ventilación mecánica protectora, pero ella está de alguna forma ungida por la ventilación mecánica personalizada y o la ventilación mecánica de precisión que se está usando, digamos, durante esta época. No es clara la definición de un año, pero si miramos 2025-2026 es el año con más reportes, y el volumen corriente, aquí dice volumen corriente condicional porque ya no es 6 mililitros por kilo de peso, sino es un volumen corriente dependiente de la distensibilidad estática y de la presión de conducción. Quiere decir que usar volumen corriente de 6 mililitros por kilo de peso predicho puede ser inadecuado para un paciente que exhibe un SDRA grave, porque el babylon, el pulmón de bebé de ese paciente, es tan pequeño que absorber 6 mililitros por kilo de peso puede ser muy lesivo. Y este volumen corriente condicional guiado por distensibilidad estática y driving pursuit necesita una contemporización, necesita que ustedes, los terapeutas, estén pendientes del ventilador y estén haciendo las mediciones que se necesitan para hacer los cambios que se requieran, ¿sí? Siempre he dicho desde que tenía a los estudiantes en rote que las pantallas del ventilador son para usarlas, que las fórmulas, los cálculos que se hacen son para usarlos, y que infortunadamente un turno que estemos haciendo nosotros requiere que en verdad estemos en turno, ¿sí? Que estemos vigilando al paciente y tomando las acciones que consideremos adecuadas. Digamos que la ventilación mecánica convencional tenía un objetivo muy claro, que era normalizar gases arteriales. Ustedes recuerdan la época en que uno veía la tirilla de gases arteriales y entonces decía uno, súbale F2, súbale PIB, súbale frecuencia respiratoria o baje el volumen corriente, dependiendo lo que los gases arteriales nos decían. Esa era la ventilación mecánica convencional. Posteriormente, en la ventilación mecánica protectora ya se aborda el tema de la mecanoprotección, ¿sí? Ya no es tanto normalizar gases arteriales, sino proteger al pulmón e incluso proteger al diafragma. Eso son como dos pilares de la ventilación mecánica protectora. En la ventilación mecánica personalizada se ventila según la morfología pulmonar y hay formas, digamos, que son relativamente cotidianas que se utilizan para hacer una identificación de la morfología pulmonar. En la ventilación mecánica de precisión se hace una intervención guiada por la fisiología a lo largo de la trayectoria de la enfermedad, es decir, a lo largo de cada momento evolutivo del paciente se hace una evaluación muy juiciosa y se toman las medidas que haya que tomar. En este se integra la mecánica pulmonar, la carga ventilatoria y el esfuerzo paciente
del paciente a lo largo del tiempo, entre otras cosas. Ahora bien, ¿qué se hacía en el pasado? Usar volúmenes fijos de 6 a 8 mililitros por kilo de peso predicho, un PIB empírico, ¿no? Dependiente. Antes la titulación de PIB se hacía con el objetivo de normalizar gases arteriales, básicamente con el objetivo de incrementar la presión arterial de oxígeno, ¿sí? O por lo menos que cualquier incremento en la PIB demostrara en la pantalla de monitoreo una mejoría en la saturación arterial de oxígeno. Obviamente esto, pues, en algunos casos decíamos, sí, eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Pero en otros casos no se observaban resultados. Desde el punto de vista de sedación, había sedación profunda, incluso bloqueo neuromuscular, y se asumía un comportamiento pulmonar homogéneo. En el presente, en la fisiología de precisión, se hace monitoreo regional continuo, evaluación directa de estrés y strain. Es necesario que todos nos familiaricemos, ojalá ya en este momento estemos familiarizados con los conceptos de estrés, que no es otra cosa que la tensión aplicada al pulmón, la fuerza aplicada al pulmón, y el strain, que no es otra cosa que la deformación que produce la señal física sobre el pulmón, sobre los alvéolos. Se persiguen objetivos dinámicos relacionados con potencia mecánica y se persigue también la preservación del acoplamiento neurológico, porque muchas veces desde ese desacoplamiento la ventilación comienza a tambalear. Podemos pensar, por ejemplo, que muchas de las asincronías tienen su origen por allá en ese desacople. Bueno, digamos que la ventilación mecánica personalizada y la ventilación mecánica de precisión van muy de la mano, ¿sí? En la personalizada los parámetros se ajustan para atender necesidades propias del paciente, tales como mecánica ventilatoria, el drive respiratorio y la condición clínica. Esto es, por supuesto, resumido. Y en la ventilación mecánica de precisión, los parámetros se ajustan para cumplir objetivos fisiológicos y biológicos específicos. Y aquí aparece en la programación usando sistemas de asa cerrada y algoritmos predictivos. Es que entramos en la época de la inteligencia artificial. Digamos que alguien me decía recientemente, mi editor me decía, William, la inteligencia artificial, usémosla a nuestro favor, ¿no? No es tan mala como todo el mundo pretende decir o como mucha gente pretende decir, sino que hay que usarla a nuestro favor. Yo sí pienso que la inteligencia artificial ha, digamos, limitado mucho la creatividad, ¿sí? Ha limitado muchas cosas que eran del resorte del ser humano. Obviamente, por eso es inteligencia artificial. Se hace administración de parámetros de alta precisión según la fenotipificación y personalización extrema. Entonces tenemos un momento crucial porque se va a producir un cambio en la manera de ventilar pacientes hasta que lleguemos al momento, yo no soy profeta, pero es muy posible que lleguemos al momento en el que el ventilador se maneje solo. El operario simplemente le da digamos, le fija una serie de objetivos y el ventilador se encarga de cumplirlos a través de sistemas de asa cerrada que están midiendo de manera continua todo lo que está ocurriendo y van ajustando los parámetros. Les decía antes el concepto de contemporizar, y es que como la ventilación mecánica es dinámica, es entonces una necesidad estar contemporizando. Vamos a ver un poco lo del ciclo iterativo de la ventilación mecánica de precisión. Ustedes saben que iterativo significa o corresponde al logro de resultados mediante aproximaciones sucesivas.
Se han propuesto 4 momentos en la ventilación mecánica de precisión. El primero de ellos es evaluar y entonces comenzamos con ese. ¿Qué hay que evaluar? Determinar el fenotipo morfológico y entonces decimos que para determinar el fenotipo morfológico tenemos por lo menos 4 herramientas. Hoy, digamos que la ventilación a ciegas, aunque eso ya ha pasado, y ya digamos que la época de la radiografía simple de tórax no tiene la fuerza que tenía hace unos años. Se siguen tomando radiografías de tórax, por supuesto, pero ya hay otros métodos de imágenes diagnósticas que permiten aproximarnos más al concepto de la ventilación mecánica de precisión. La tomografía computarizada, la tomografía de impedancia eléctrica, la ultrasonografía y la medición de biomarcadores. Vamos a ver eso muy rápidamente. Ya, digamos, se está visualizando más de cerca el pulmón. El fenotipo morfológico se determina principalmente con la tomografía computarizada. Sigue siendo el estándar de oro, ¿sí? Y nos permite identificar si el SDRA es focal o es difuso o no focal. Ustedes saben que en el focal tenemos consolidaciones gravitacionales con tejido ventral preservado. Y ojo que aquí está la clave del éxito de la ventilación en prono, que muy acertadamente el profesor Gattinoni supo identificar, supo medir y supo calcular a través de el cálculo del peso del pulmón mediante la medición de unidades Hounsfield en la imagen. Y en el SDRA difuso hay pérdida de la irrigación, pero esta es heterogénea y está distribuida por todo el parénquima pulmonar. Entonces, con la sola imagen de la tomografía computarizada, ustedes ya pueden comenzar a determinar la gravedad, por lo menos tipifican si el SDA es focal o es difuso, y esa tipificación ya les permite tener una herramienta de precisión, porque en el SDA focal, por supuesto, la PIP debe ser baja para limitar la sobredistensión. Recuerden ustedes que la delgada línea que divide la sobredistensión del reclutamiento está muy presente en algunos fenotipos de SDRA. Se usan volúmenes corrientes moderados y ventilación en prono temprana para mejorar la relación BQ. Claro, porque las zonas ventrales pueden ser, las zonas dorsales, perdón, pueden ser liberadas de la carga de detritus que tienen los alvéolos para que participen en la ventilación otros grupos de alvéolos que tienen un comportamiento fisiológico diferente y mucho más eficiente. En el SDA no focal hay mayor capacidad de reclutamiento, se pueden usar valores de PIB más altos y las maniobras de reclutamiento alveolar combinadas con limitación de volumen puede contribuir a mejorar la estabilidad de unidades pulmonares y reducir el colapso cíclico. Aunque tenemos todavía nuestras dudas con digamos, con el uso de las maniobras de reclutamiento alveolar, revisamos en el Congreso si se usan, si no se usan, etc. Bueno, digamos que aquí tenemos una columna, hablando de ventilación mecánica personalizada, con un pulmón con morfología focal y otro con un pulmón con morfología no focal. Fíjense ustedes que el no focal, que es el que tiene mayor peso pulmonar, mayor cantidad de tejido no aireado, ese responde mejor a niveles más altos de PIB y responde a maniobras de reclutamiento. De hecho, en este artículo se propone que las maniobras de reclutamiento son mandatorias en el SDRA no focal, mientras que en el SDRA focal son maniobras de rescate. Para la ventilación en prono, en el focal,
la ventilación en pro no es mandatoria, ¿sí? Hay que hacerla tempranamente y durante el tiempo que se ha propuesto en diferentes ensayos clínicos, y para el paciente con una morfología no focal, pues la ventilación en pro no es solamente de rescate. Y es obvio, ¿no? Uno dice, ¿para qué vamos a coger un pulmón con un SDR difuso y lo vamos a pronar si el daño es de vértice abajo, de vértice hacia base y desde la zona anterior hacia la zona posterior del pulmón? Bueno, el segundo elemento que nos sirve para determinar con precisión el fenotipo es la tomografía de impedancia eléctrica. Es una herramienta que no está en todas las unidades de cuidado intensivo, ¿sí? Es una herramienta que puede ser relativamente costosa, pero es una herramienta de máxima utilidad porque proporciona una monitorización dinámica a pie de cama. Y una cosa muy importante que tiene es que permite titular la PIB ciclo a ciclo. Digamos que dentro de las cosas importantes está que la tomografía por impedancia eléctrica permite tener un balance regional entre el pulmón reclutado y el pulmón sobredistendido, y esto lo va haciendo continuamente el sistema de imágenes, y eso le permite al clínico tomar algunas decisiones. Hay un parámetro que ustedes probablemente manejan, el índice de inhomogeneidad global, que permite determinar en qué zona la ventilación es homogénea y dónde hay inhomogeneidad absoluta, un valor normal de 0,5 entre zonas de colapso y zonas de sobredistensión, y todo lo que se nos vaya por encima del 0,5 nos lleva hacia la inhomogeneidad absoluta, que es un concepto teórico, ¿sí? No puede haber inhomogeneidad absoluta porque no tenemos paciente. Ahora bien, entre la tomografía computarizada y la tomografía de impedancia eléctrica hay una sinergia muy importante. Son estudios que se complementan con una correlación casi perfecta. Y la tercera forma de imágenes es la ecografía pulmonar. Se hace al pie de la cama, no tiene ningún problema. Yo pienso que en muchas unidades de cuidado intensivo ya se hace. Conozco la experiencia de Chile y de Argentina, donde comenzaron mucho antes que nosotros, y Brasil también. Los fisioterapeutas hacen, allá son kinesiólogos, hacen con mucha son muy acuciosos en el uso de la ecografía pulmonar como herramienta diagnóstica. Uno puede tener con zonas de consolidación o zonas de aireación normal. Digamos que la diferencia imagenológica es muy fácil de identificar, ¿sí? En la aireación normal tenemos líneas A, aquí se maniobra de ajuste de PIB, pero es realmente zonas de edema pulmonar o edema intersticial, en las que aparecen las líneas B, y una zona de consolidación es una que tiende a la hepatización. El score luz es bajo cuando tenemos normalidad y es alto cuando tenemos zonas de consolidación, ¿no? Hay algunas formas de calificar de 0 a 3 puntos el score luz, y eso permite determinar la gravedad desde el punto de vista ecográfico. Y otra cosa importante es que la ecografía permite adoptar otras conductas terapéuticas, puesto que el ultrasonido que no es conducido en el aire, sí se conduce en zonas que están ocupadas, y entonces eso permite identificar con facilidad el tejido pulmonar, e incluso se hacen terapéuticas dirigidas para el manejo del SDRA. Los tres elementos de imágenes diagnósticas: la tomografía, que hace el diagnóstico de precisión; la tomografía de impedancia eléctrica, que hace la personalización; y la ecografía, que permite el monitoreo en tiempo real, son un trío que permiten, por supuesto, mejorar la ventilación mecánica, el manejo del ventilador.
Fíjense ustedes que estos son avances que se han ido sumando unos tras otros a lo largo del tiempo. En cuanto a la clasificación por subfenotipos, tenemos que desde el punto de vista de mecánica pulmonar tenemos un comportamiento focal o difuso, ya lo habíamos dicho. En cuanto a respuesta biológica, se pueden identificar los niveles de inflamación y es importante también identificar la causa de la falla, si es directa o indirecta, cuál es el origen del SDRA para hacer una configuración ventilatoria adecuada. Esto es muy interesante, que es la dimensión bioquímica, que si se puede hacer, tenemos una anticipación al daño morfológico, y por supuesto tenemos una conducta terapéutica anticipatoria antes que el daño se produzca. Esto sí reviste un interés muy relevante porque se detecta el daño físico incluso antes de que ocurran daños morfológicos visibles. Tenemos aquí esta diapositiva que se ve muy cargada, pero que es muy fácil. Nos identifica un panel de 4 biomarcadores plasmáticos. Dos tienen que ver con la pared alveolar y 2 con la pared capilar. Los que tienen que ver con la pared alveolar tenemos los marcadores epiteliales RAGE, que son el RAGE, es el receptor de productos finales de glicación avanzada, ¿sí? Y su incremento se relaciona con mayor inflamación, mayor estrés oxidativo, mayor apoptosis, que conduce a daño de células tipo A, mayor lesión pulmonar aguda y mayor mortalidad. Entonces, fíjense ustedes que si tenemos una UCI en la que se puedan identificar estos biomarcadores, podemos tener una conducta anticipatoria para evitar una serie de problemas que son frecuentes en el paciente con SDRA y que podrían de alguna forma ser minimizados. La proteína surfactante D, que es un indicador directo de ventilación lesiva, es decir, de lesión pulmonar aguda, se correlaciona con un daño directo del epitelio alveolar. Entonces, si hiciéramos esta medición y encontráramos marcadores RAGE y marcadores SPD elevados, pues estamos frente a un paciente que irremediablemente está cursando hacia una lesión pulmonar aguda. En el endotelio tenemos el marcador endotelial AC2, que se relaciona con daño capilar y aumento de la permeabilidad, y un marcador inmunológico, la interleuquina 8, cuyo aumento se correlaciona con inflamación masiva, daño tisular y edema. En los dos extremos diagonales tenemos un incremento de la mortalidad y un riesgo de falla orgánica múltiple. Entonces, fíjense ustedes que esto reviste un gran interés y es un tema de investigación por parte de todos los equipos interdisciplinarios, y es un tema que valdría la pena revisar para ver cómo se pone en escena, en la escena de nuestras unidades de cuidado intensivo, este tipo de evaluación. Subfenotipos en el SDRA hay muchos. COVID-19, la pandemia, nos enseñó y nos mostró la cantidad de subfenotipos que existen en el SDRA. ¿Ustedes recuerdan la primera propuesta de Gattinoni, el fenotipo L y el fenotipo H, que marcaron un punto importante en la reconceptualización del manejo del SDRA, aunque uno revisa la literatura y los fenotipos siempre se han descrito, ¿no?, desde hace muchos años en la enfermedad pulmonar. Digamos que en esta gráfica sencilla uno se da cuenta que el hipoinflamatorio se correlaciona con mayor mortalidad con menor mortalidad y mayor número de días libres de ventilación mecánica, mientras que en el hiperinflamatorio aumenta la mortalidad y el número de días en ventilador disminuye. Bueno, ¿cuál es el problema? Lo dije al revés, ¿sabes? Disminuye el número de días y aumenta la mortalidad. Bueno, subfenotipos
Estos dos, el hiper y el hipoinflamatorio, tienen diferente comportamiento si lo ponemos en una curva de beneficio clínico versus daño clínico contra el tiempo en días. Fíjense ustedes que el hiperinflamatorio, en el que tenemos mayor daño clínico, en la medida que se produce con el tiempo la recuperación, llega apenas a cifras de neutralidad que son alcanzadas muy rápidamente y mucho beneficio en el paciente que tiene un fenotipo hipoinflamatorio. Esto es una verdad de perogrullo, ¿no? El decir que el hipoinflamatorio es menos grave, pues es una verdad conocida. El segundo componente de la ventilación de precisión es la integración de la mecánica y el esfuerzo. Ahí tiene dos elementos, ¿no? La mecánica ventilatoria y el esfuerzo respiratorio. Una cosa importante es personalizar la PIB, porque acuérdense que entre estabilidad y sobredistensión, entre el reclutamiento y sobredistensión, hay un paso, ¿no? Entonces, la PIB debe ser prescrita teniendo en cuenta la morfología pulmonar, la mecánica pulmonar, ¿sí? Hay que conseguir, procurar porque se consiga una estabilización protectora, ¿sí? Es decir, eso se hace en los pacientes que tienen alta capacidad de reclutamiento. Fíjense ustedes que si se aplica una PIB alta en un SRA no focal, pues vamos a tener un efecto diferente a si se aplica la PIB alta en un SDRA focal, porque en este podemos tener como efecto lesión y sobredistensión. Entonces, ojo con el manejo, con la titulación de la PIB, dependiendo del fenotipo. Pero ustedes ya saben que si tienen como herramienta la tomografía axial computarizada, y es obligatorio que todo terapeuta físico o respiratorio sepan interpretar la tomografía. Digamos, no con la acuciosidad y con el rigor con que lo hace un radiólogo, pero sí con una serie de posibilidades de definición de lo que se observa radiológicamente, ¿sí? Para poder estar pendientes de la titulación de la PIB. Ya saben ustedes que en el no focal podemos estabilizarlo con PIB alta, mientras que en el focal podemos producir lesión y sobredistensión. Porque es que hay que pensar que la mejor PIB en este momento, en la actualidad, en el 2026, tiene como principal objetivo la mecanoprotección, ¿sí? Y que secundariamente se produce oxigenación y reclutamiento. Si ustedes protegen los alvéolos con un valor adecuado de PIB, el resultado va a ser una mejoría en la oxigenación y el reclutamiento, que es casi un resultado de carambola, porque antes manejábamos la consecuencia y no la causa, ahora se maneja la causa y las consecuencias pues se modifican. Si la causa está anulada, pues no tenemos ningún problema. La mejor PIB, no existe el concepto de PIB óptimo, está reevaluado, tenemos que manejar el concepto de mejor PIB, en la que produce menor sobredistensión con ventilación protectora, recordando que los 6 mililitros por kilo de peso pueden no ser protectoras en ciertas condiciones de Babylon extremo, ¿sí? La mejor PIB es aquella que se correlaciona con mejor distensibilidad y mejor driving pressure con el volumen corriente ajustado. El problema de la personalización del PIB es que no es problema, es una necesidad, ¿no? Teniendo en cuenta que existen diferentes zonas, que tenemos en el Babylon el problema del riesgo de sobredistensión, porque por simple dinámica de fluidos, el gas que ingresa a las vías respiratorias tiende a irse hacia las zonas que le ofrecen menor resistencia, y la zona que menor resistencia opone es el Babylon. Entonces la mayor cantidad de volumen se va para allá, y cuando se pone PIB, la mayor cantidad de presión se alcanza en las zonas bien ventiladas, que son las zonas de Babylon.
Y además el efecto de péndulo, que se relaciona con diferentes constantes de tiempo, puede exacerbar el daño mecánico porque tanto en inspiración como en expiración los alvéolos sanos están recibiendo flujos que no deberían recibir y eso agrava el problema. Es importante tener en mente el concepto de estabilidad frente a sobredistensión. Se puede usar el índice de reclutamiento-inflación, que tiene un valor normal de 0.5. Si está alto, la PIB recluta tejido colapsado, y si está cercano a cero, la PIB solo está sobredistendiendo tejido ya abierto. Entonces, ojo con eso, ¿no? En el paciente no reclutable, cuando tiene el PIB cercano a cero, hay alto riesgo de sobredistensión, pero si el paciente reclutable tiene mayor apertura alveolar. Entonces, lo primero que se debería hacer es hacer la medición del índice RI. Aquí hay un algoritmo que es muy fácil, en el SDRA moderado o severo. Esto es Berlín, medir el índice, si es alto, la PIB recluta tejido y disipa la energía, y la acción es titular PIB alta para mantener el reclutamiento. Si el RI es bajo, ¿sí?, como lo tenemos aquí cercano a cero, tenemos un problema focal en el que la PIB sobredistiende el tejido sano y hay una concentración de energía en la zona sana, hay un aumento de la potencia mecánica derivado de lo que está ocurriendo en la zona sana, y la acción es bajar la PIB y considerar el decúbito prono temprano para restringir la perfusión sin hiperinsuflar. Ya hablamos de esto, digamos que sigue siendo el estándar de oro. En cuanto a la tomografía por impedancia eléctrica, lo que se persigue es conseguir la mejor distensibilidad con el valor de PIB que resulte de la monitorización con la tomografía por impedancia eléctrica. El índice GI, que se relaciona con un mejor PIB, se produce o mejora porque la distensibilidad estática aumenta y disminuye la heterogeneidad. Ese es el índice de inhomogeneidad. Bueno, ya hablamos del ultrasonido. La idea es que para reclutar, para personalizar la PIB, es útil también en la medida que se observe la conversión de líneas B a líneas A, es decir, en la medida que el score luz comience a bajar. En cuanto a complicaciones, tenemos que hay una adecuada condición de mecanoprotección y estabilidad alveolar cuando el estrés es bajo y el strain es bajo, pero si el strain es alto y el estrés es elevado, hay una alerta roja porque hay mucho riesgo de lesión inducida por el ventilador. Eso es cuando se usa un volumen corriente no ajustado al Babylon y una PIB estándar. Esto es desde la perspectiva de la ingeniería de materiales, que yo creo que es lo que precede a todos estos conceptos de ventilación mecánica de precisión. En cuanto al esfuerzo espontáneo, ¿es bueno o es malo? No sé, digamos, la respuesta depende de todo el contexto clínico, ¿no? Es bueno que un paciente comience a ventilar espontáneamente si reúne ciertas condiciones clínicas, pero es muy deleterio en condiciones clínicas inadecuadas, cuando uno ve que el paciente está a esfuerzos vigorosos que no conducen a resultados adecuados. El peligro invisible es que los esfuerzos vigorosos pueden ser invisibles en el monitor, ¿sí? Aunque no tanto. Realmente actualmente los sistemas de monitoreo son tan buenos que todo se permite, todo puede ser identificado. Y el efecto de péndulo que permite o que produce una redistribución del gas que causa sobredistensión regional. Hay una amenaza doble en la ventilación mecánica, una que en el pulmón se produzca la bili y otra que se produzca una lesión autoinfligida. Ambas tienen la misma gravedad
y ambas pueden producirse, una por el ventilador, otra por el esfuerzo del paciente. Y en cuanto al diafragma, puede producirse disfunción diafragmática inducida por la ventilación mecánica e incluso llegar al miotrauma. El miotrauma, que tiene 4 tipificaciones, es diferente a la disfunción diafragmática inducida por el ventilador. Bueno, entonces, ¿cómo contrarrestar el problema de Billy? Esta gráfica en U tiene una zona que se llama la zona de esfuerzo seguro. Hay una zona de atrofia diafragmática que se produce por supresión total del esfuerzo. Es uno de los mecanismos de miotrauma. Y una zona de efecto de péndulo y Seeley que se produce por el esfuerzo vigoroso. La idea es ventilar al paciente en esta zona de declive de la U. Y hay que monitorizar con la presión de oclusión de la vía aérea, estamos hablando del esfuerzo espontáneo, la P01, la POOC, que es la presión de oclusión durante el esfuerzo completo, y la presión de conducción transpulmonar dinámica. Bueno, la presión de oclusión ya sabemos que hay algunos valores que es muy fácil de medir, casi que todos los ventiladores tienen la posibilidad de medir la presión de oclusión, ya sabemos que rangos por encima de 1 a 1.5 conducen a atrofia por desuso y de 3.5 a 5 lesión por sobrecarga, entonces ojo con eso. La presión de oclusión durante el esfuerzo completo que se mide aquí en la gráfica, se ve muy claramente identificada, tiene como particularidad que podemos tener una información sobre la fuerza muscular inspiratoria y el drive del paciente cuando él realiza una inspiración activa contra la válvula inspiratoria cerrada. Es decir, está haciendo un esfuerzo contra un ventilador que no le responde y se puede, y tiene varios valores, ¿no? Se considera un rango seguro entre 7 y 15 y 2 rangos de peligro, el de sobreasistencia y el de subasistencia, que tienen una orientación terapéutica diferente. En uno, reducir soporte inspiratorio y en el otro, aumentar soporte. Digamos que es relativamente sencilla. La presión transpulmonar dinámica, que nos mide la presión transpulmonar en todo el ciclo, tiene 2 valores que debemos tener en cuenta. Uno, por debajo de 22, estamos frente a un estrés pulmonar bajo, y otro, mayor de 22, un estrés pulmonar alto. Aquí está la fórmula para medir la presión transpulmonar dinámica. La fracción de engrosamiento del diafragma es otra forma de medir el drive respiratorio. Hay 3 presentaciones típicas, no, sino 3 presentaciones pico. Una de infrasistencia, donde la fracción de engrosamiento es muy alta y entonces el diafragma está haciendo un esfuerzo muy importante para producir, para generar ventilación. En el caso contrario, tenemos la sobreasistencia cuando tenemos una fracción de engrosamiento muy baja, es decir, el diafragma casi no está haciendo nada, y el soporte adecuado tiene un valor diferente, con una fracción de engrosamiento que se sitúa alrededor del 40%, y entonces tenemos un buen esfuerzo respiratorio. Y fíjense ustedes que la combinación de todo esto pues, da como resultado mayor precisión en la ventilación. Ahora, medir el esfuerzo, medir el trabajo respiratorio, pues aquí existe una propuesta, porque el estándar de oro para medir el trabajo respiratorio nos lo brinda el diagrama de Campbell, ¿sí?, donde tenemos la posibilidad de discriminar trabajo elástico y trabajo resistivo, y la sumatoria de los dos nos conduce al conocimiento del trabajo respiratorio. Se necesita un balón esofágico para hacer la medición, y digamos que es otra de las tecnologías
casi que ausentes en la mayoría de unidades de cuidado intensivo de América Latina, diríamos más allá de los países en vía de desarrollo, por el costo de un elemento de estos. Vamos al tercero, ya casi acabamos, no falta sino una hora. Ajustar, que es mitigar la carga. Ya sabemos que los ajustes para disminuir la carga mecánica se relacionan con dos conceptos ya conocidos, ¿no? Y este es que la información en ventilación mecánica llega muy rápido y se absorbe rápido, pero tenemos que tener la mentalidad amplia para pensar que esto puede cambiar en cualquier momento. La presión de conducción y la potencia mecánica. La presión de conducción, que representa la presión necesaria para distender alvéolos funcionales, es la diferencia entre presión de plató y PIP, ¿sí? Tenemos presión de plató aquí en esta zona de la curva y aquí tenemos la PIP, ¿sí? Y la distancia entre los dos, siendo muy simplistas, la distancia entre los dos es la presión de conducción, que es un reflejo directo del estrés y el strain. Hay un límite de seguridad que actualmente es estricto y hay que tener una presión de conducción por igual o menor a 15 centímetros de agua. Bueno, esto es básicamente una ampliación del concepto, más como una diapositiva para recordar conceptos, ¿no? La expresión de conducción por debajo de 14 o 15, perdón, mayor de 14 o 15 está relacionado con malos resultados. El volumen corriente ya sabemos cómo se calcula y la distensibilidad es el tamaño funcional y la funcionalidad del pulmón sano. Entonces tenemos entre 15 y aquí dice 18, pero yo creo que en este momento está, sí, aquí está 15 y 17, tenemos un valor de normalidad y por debajo, cuando la driving pressure es mayor de 15, a ver, espérese que tengo aquí un problema. Menor de 15 tenemos normalidad, entre 15 y 17 riesgo de incremento de mortalidad y por encima de 18 centímetros de agua se asocia fuertemente con disfunción hemodinámica y falla del ventrículo derecho. El otro concepto es la potencia mecánica. Tenemos los parámetros del ventilador que son aplicados sobre el pulmón. Es una señal física que produce también por efectos de mecanotransducción una serie de resultados bioquímicos que son lesivos, ¿no? Los parámetros del ventilador tienen mayor letalidad dependiendo de la velocidad del daño y de la densidad temporal. ¿Qué quiere decir? Que incluso con volúmenes protectores puede ser lesivo si la frecuencia respiratoria es alta. Y la densidad temporal también se relaciona con la frecuencia de impacto sobre un pulmón que está frágil, que está enfermo, que está bastante comprometido. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista mecánico es detectado por un elemento de inteligencia artificial y por asa cerrado viene acá a la zona de seteo y resetea los parámetros ventilatorios? Es probable que en este movimiento de asa cerrado vayamos teniendo una aproximación a una ventilación menos dañina, ¿sí? Esto corresponde a un análisis de SERPA, no SERPA el de acá, sino otro SERPA, un estudio de corte observacional, 8.200 pacientes en los cuales se encontró el mismo valor, mayor de 17, hay un aumento constante en el riesgo de muerte, ¿sí? La mortalidad se aumenta incluso con volumen corriente bajo. Usted no puede usar ventilación protectora y tener una potencia mecánica por encima de 17 porque la mortalidad aumenta. Bueno, en cuanto a la potencia mecánica, esto era driving pressure, esto era potencia mecánica.
Se ha definido que la zona de supervivencia está por debajo de los 12 julios por minuto, ¿sí? Hay evidencia en humanos y evidencia en modelos animales, ¿sí? La supervivencia en humanos es significativamente mayor si la potencia mecánica está por debajo de 13 centímetros de agua en el primer día. Perdón, la driving pressure por debajo de 13 y la potencia mecánica por debajo de 12. Lo mismo ocurre en modelos animales. Bueno, esta es una diapositiva de las que no me gustan por lo cargadas, ¿no? Pero aquí lo que más carga son las referencias bibliográficas, porque se mencionan los estudios de los cuales se extrae la información. La driving pressure, a mayor driving pressure en respiración asistida se reduce la supervivencia, es decir, aumenta la mortalidad. Es el estudio Iceberg. Buscar objetivos universales de driving pressure no mejora los resultados ni si se compromete la hemodinamia. Por supuesto, uno no puede estar pensando en que todo es bueno, mejorando parámetros ventilatorios y olvidando lo que está ocurriendo hemodinámicamente. En cuanto al poder mecánico, a la potencia mecánica, mayor potencia mecánica temprana eleva la mortalidad. Pero el daño depende de cómo se empaqueta la energía, es decir, cómo está todo el paquete de señales físicas junto para ser administrado al pulmón. En cuanto a reevaluación, pues hay que hacer el monitoreo avanzado continuo, ¿sí? De intercambio, de mecánica, de esfuerzo del paciente y de hemodinamia. De pronto lo que no hemos mencionado es que en el futuro la saturación, hay que hacer medición de saturación de presión de oxígeno de alta frecuencia y capnografía volumétrica en mecánica potencia mecánica y driving pressure de manera continua. En cuanto al esfuerzo, la actividad eléctrica del diafragma y la presión esofágica o el POOC que ya mencionábamos, y en hemodinamia estar haciendo mediciones de el comportamiento, básicamente el comportamiento del ventrículo derecho, ¿no? Futuro en la medicina de precisión, en cuanto a la filosofía de talla única, ha cambiado, se debe basar en la fisiopatología individual. La principal métrica actualmente es el volumen tidal estricto. En la personalizada, la principal métrica es la medición de la presión de distensión y la elastancia, su posición clínica. En el enfoque actual es que a menor volumen, mayor seguridad. Y en la ventilación de precisión es que el volumen debe coincidir con el tamaño del pulmón funcional, es decir, las mediciones que ya se han mencionado. Que se ha comprobado que con lo actual aumenta la mortalidad en pulmones complacientes, que sigue alta la mortalidad, y con la precisión se optimiza la mecánica pulmonar, minimizando la lesión inducida por el ventilador específica para cada paciente. El futuro de la ventilación mecánica sigue siendo utilizar la ventilación protectora, pero incluyendo todos los parámetros de ventilación en un sistema en el que el módulo de Young nos esté orientando acerca de lo que está ocurriendo. Entonces, las líneas marcadas en la abscisa con color gris nos dicen qué debemos hacer desde el punto de vista de estrés, y en la abscisa, en el vertical, las líneas marcadas en color verde nos dicen qué debe estar haciéndose desde el punto de vista de strain, ¿sí? Por ejemplo, vámonos a la abscisa. Tenemos un pulmón heterogéneo en SDRA. La aplicación de PIP personalizado aumenta la capacidad funcional residual, situación que se puede potencializar con la ventilación en prono y
La idea es progresar desde un pulmón heterogéneo a uno menos heterogéneo y que disminuyan la aparición de generadores de estrés. Eso en la abscisa. Y en la ordenada, entonces ya, tenemos como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, que si se disminuye la frecuencia respiratoria y disminuye el flujo y aumenta la PIB, podemos tener disminución en la viscosidad del gas y disminución en la tasa de Strain que impacta directamente en la tasa de Strain. Y así si se analiza cada parámetro de la ventilación mecánica, tenemos que la ventilación mecánica protectora y personalizada y de precisión es un conjunto de manejo racional, fisiológico y biológico de todos los parámetros del ventilador. Si uno dice, por ejemplo, uno no puede ser olímpico en el manejo de ningún parámetro. Yo tomo algún parámetro de la ventilación mecánica, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, y debo ser consciente de la gravedad de utilizar frecuencias respiratorias altas o de la gravedad de usar frecuencias respiratorias bajas. Es decir, todo manejo debe ser consecuencia de una monitorización muy estrecha. Bueno, digamos que esto es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. No voy a leerlo porque eso es mucha información y es información resumida de todo lo que hemos dicho. Como nota adicional, veamos qué ocurre con el oxígeno, porque en ventilación mecánica, pues tenemos que estar pendientes de lo que ocurre con el oxígeno. Una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez es si son útiles las tablas de PaO2, FiO2. Hay mucha gente que las sigue utilizando, ¿no? La asunción falsa es que el clínico puede asumir que el reclutamiento estructural es exitoso y la ventilación es segura, porque el aumento de la PIB nos está mostrando mejoría en la presión arterial de oxígeno o en la saturación arterial de oxígeno si es que queremos recurrir a métodos no invasivos. Pero hay una realidad oculta que no deben olvidar, que les recomiendo que estén pendientes. PIB excesiva reduce el retorno venoso, cierto, ¿sí? Disminuye el gasto cardíaco, cierto, aunque el problema del ventrículo derecho por interdependencia ventricular, el gasto cardíaco va a caer, ¿sí? Y por interdependencia cardiovascular, no solamente ventricular, sino todo el sistema cardiovascular. Y si el gasto cardíaco cae, se reduce la perfusión de alvéolos colapsados y vamos a tener una disminución del chón intrapulmonar de forma artificial, porque tenemos alvéolos dañados y en esos alvéolos dañados que exhiben una ventilación muy baja, incluso en algunos ceros, y reducimos la perfusión hacia los alvéolos colapsados, lo que estamos haciendo es llevando la relación ventilación-perfusión hacia valores de normalidad que son falsos, ¿no? Es una falsa normalidad, porque estamos teniendo relaciones ventilación-perfusión entre 0,8 a 1 como consecuencia de que tenemos un alvéolo subventilado o colapsado con un alvéolo subperfundido o no perfundido, entonces tenemos una normalización falsa de la relación ventilación-perfusión y estamos teniendo un impacto importante sobre el ventrículo derecho. La restricción ya en este momento, pues todos sabemos que el oxígeno en exceso es tan malo como el oxígeno en defecto, ¿no? 3 estudios, el ensayo UCARROS, que es el mayor que se ha hecho hasta la fecha. La terapia conservadora de oxígeno no reduce la mortalidad frente al cuidado habitual. No hay beneficio en la restricción temprana en el ensayo Trauma X2 y hay beneficios aislados en fenotipos específicos, ¿sí? Entonces, digamos que lo que hay que hacer es evitar la hipoxemia, por supuesto, nunca tolerarla.
pero evitar la hiperoxemia severa ya no es un estándar. El futuro también es la oxigenación individualizada. No me voy a meter acá para no extendernos más, pero sí en un tema que nos interesa a nosotros, que es la realidad operativa de la movilización temprana, hablando de la ventilación mecánica de precisión, ¿no? Un metaanálisis reciente de, exhibe o muestra una conclusión que yo creo que ya todos sabíamos, ¿no? Que todos pensábamos, y que afirma que el inicio temprano es más determinante que la intensidad extrema de la terapia, ¿sí? Seguimos por la misma senda del inicio temprano. El temprano podría ser más bien el inicio oportuno, ¿sí? Más determinante que la intensidad extrema. Y el ensayo TEAM mostró que la movilización activa de altas dosis no demostró ser costo efectiva y además sobrecarga el personal. Digamos, no son las altas dosis, sí es el inicio temprano lo que tenemos que seguir conservando. ¿Cuál es la realidad operativa? El enfoque ya cambia de funciona la movilización a cómo la interpretamos de forma sostenible dentro de los límites del personal de la UCI. Es decir, ya no deberíamos preguntarnos si funciona la movilización porque la respuesta es sí, pero la pregunta ahora es cómo la implementamos de manera sostenible. Bueno, futuro, tres cosas para mencionar: el resurgimiento, el reencauche de los sistemas de asa cerrada, la detección temprana de asincronías y la implementación de modelos predictivos conforman el futuro de la ventilación mecánica, y a ese futuro está ligada la inteligencia artificial, ¿sí? Digamos que todo lo que se está observando en el paciente, pasado por el tamiz de la inteligencia artificial, permite el reconocimiento de patrones, ¿sí? Por ejemplo, combinaciones lesivas de variables, flujo, driving pressure, esfuerzo, antes de que la oxigenación caiga, y el reconocimiento de patrones corresponde a un modelo predictivo también que estima la probabilidad de reclutamiento frente al riesgo de daño hemodinámico. En tiempo real tenemos que, con la inteligencia, tenemos que los ventiladores, los monitores provocan mucho ruido visual, ¿sí? Y un motor de inteligencia artificial podría alertarnos, detectar asincronías sutiles, detectar riesgos de sobrecarga del ventrículo derecho. Es decir, todo este ruido, aquí está flujo, presión y saturación parcial de oxígeno. Todo eso podía ser filtrado por la inteligencia artificial y dar datos de precisión. El monitoreo multimodal, la integración por IA y la ventilación adaptativa de precisión están comprendidos como componentes de la ventilación mecánica de precisión. Es importante diseñar estudios, ¿no? Pensar en diseños diferentes para el diseño de los estudios, para que tengamos resultados que se vayan comenzando a ajustar a las nuevas posibilidades de ventilación mecánica. Tres cosas para recordar: la heterogeneidad como regla, ¿sí? El SDRA es un espectro mecánico y temporal, no un síndrome uniforme. Otro aspecto para recordar: que la lesión pulmonar está dictada por la energía aplicada referida a driving pressure y potencia mecánica en relación con el tamaño real del baby lung, y hay la importancia de medir, de cuantificar el tamaño del pulmón de bebé y qué tanto volumen puede admitir ese pulmón de bebé dependiendo de los resultados de driving pressure y potencia mecánica. En cuanto a tecnología y criterio, herramientas como la tomografía por impedancia eléctrica, el ultrasonido y la presión esofágica revelan el estrés oculto
y la IA asiste al procesamiento continuo, pero es el clínico quien dirige la estrategia. Y un mensaje final. La ventilación de presión no busca la individualización máxima, sino una intervención proporcional guiada por la fisiología evolutiva del paciente. Ahí debería decir de cada paciente, ¿no? Y como lo dijo Enrique Bumburi, todo es posible si se aplica la chispa adecuada. Muchas gracias. Bueno, profe, no, muchísimas gracias a usted. Qué gran repaso de fisiología, fisiopatología, test y medidas, todo aplicado a nuestra práctica diaria. Es siempre un deleite poder escucharlo, poder nosotros seguir aprendiendo todo el tiempo. Es un motivo de alegría, profe, poder ver aquí a profesionales de Brasil. Está Bruno Suárez por aquí de Brasil, está gente de Argentina, veo mucha gente de Argentina, de Chile, profe, de México, de Estados Unidos, y los líderes de opinión de Colombia están aquí y bueno, eso habla de la importancia de este tipo de espacios, profes, invitarlos a seguir participando en estos espacios, que bueno, creo que es un beneficio para todos. Yo no me quiero extender mucho acá. Sin embargo, profe, voy a pasar a un par de preguntas que nos han dejado por aquí en el transcurso de la charla. Una es ¿en qué momento de la evolución del SRA es seguro realizar la medición del ratio del RI ratio para evaluar el potencial de reclutamiento alveolar? ¿En qué momento? Sí, Digamos, yo diría que dos momentos, ¿no? Uno, cuando se vaya a titular la PIP, ¿sí? Acuerden que ese delicado equilibrio entre sobredistensión y reclutamiento es dependiente, entre otras cosas, del valor de PIB. El mantenimiento de ese reclutamiento, ¿no? Porque la PIB no recluta, solamente mantiene el reclutamiento. Digamos, es el segundo componente del reclutamiento del volar. Yo diría que la medición de la relación RI se hace antes de poner PIB y debería hacerse cuando el clínico defina que se va a hacer reclutamiento alveolar, porque si el paciente resulta no reclutable, pues obviamente el ratio RI nos va a decir este paciente no reclutable, entonces no gaste esfuerzos en un ujú, paciente. Esto lo digo, no es de manera peyorativa, ¿no? Sino que no hay que hacer lo que no debemos hacer. Primero, no hacer daño, como dice la vieja filosofía de Hipócrates, ¿no? Entonces, en esos momentos yo diría que es donde se mide el potencial de reclutamiento. listo, profe, muchas gracias. ¿Existen puntos de corte del poder mecánico en pacientes obesos, ya que esta población requiere más energía por el uso de PIB elevados? Sí existen, pero en este momento no tengo el dato exacto, ¿no? Lo tengo aquí en el computador, pero bueno, no lo tengo en este momento disponible, pero sí, por supuesto, porque es que en el paciente obeso hay muchas cosas que cambian, ¿no? Incluso en el paciente obeso sin SDRA, ¿sí? Porque tiene diferente comportamiento mecánico, ¿sí? Cambia los valores de presión y entonces con ese solo cambio ya los puntos de corte van a modificarse. Pero es un dato que es muy fácil de conseguir, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien más que en el público quiera realizar alguna pregunta, si no, pasamos ya a la fase final. Profe, no sé si tenga, yo sí tengo un mensaje pequeñito, profe. A ver, Invitarlos en agosto, vamos a realizar la semana de la rehabilitación del Comité de Rehabilitación Integral de la ANSI, que es entre el 11 y el 12 de agosto. Entonces vamos próximamente, en la siguiente semana, vamos a empezar a hacer la promoción por las redes de ANSI. Entonces, para invitarlos a que participen, ¿qué ya que es metodología es? profe virtual, virtual. Virtual. Ah, Sí, bueno, señor.
Sí, señor. Creo que Perfecto. presencial tenemos los regionales por ahora, que estamos por Ajá. confirmar fechas, y el nacional de Bogotá, que va a ser la última semana de mayo de 2027, Ya, ya. el cual también esperamos poder contar con todos ustedes. Creo que, No, profe, no hay ninguna pregunta acá. No sé si usted quiere dejar un mensaje final, profe, ya para cerrar la no, sesión. pues sí, de pronto, como mensaje final, bueno, varias cosas, ¿no? Uno, un agradecimiento grande a AMSI por propiciar estos espacios. Una felicitación de verdad, muy sincera a todos los participantes, porque siempre que una persona invierte tiempo en su formación, pues es porque realmente está interesada, ¿no? A veces cuando hay que pagar los eventos, yo les doy doble felicitación porque además de invertir tiempo, invierten dinero también para participar en estos eventos, ¿no? Otro mensaje es que en lo posible procuren divulgar todo esto entre sus colegas, procuren cuestionar todo lo que se ha dicho, ¿sí? Acuérdense en que no hay mm, digamos, rigidez conceptual, y que el conocimiento es algo tan importante en el ser humano que nos permite estar explorando, eh, eh, confrontando, cambiando, y debemos tener la mentalidad amplia para cambiar, para desaprender, etcétera. No eso, por supuesto, un agradecimiento a la ANSI, al comité, a Alex, a todas las personas que han participado. Bueno, profe, nuevamente muchísimas gracias. Recuerde que esta es su casa también, que esta es su gente, la que hemos crecido con sus textos, y bueno, aquí siempre estaremos para ustedes, agradeciéndoles nuevamente a todos ustedes, los cerca de 260 personas que durante todo el tiempo estuvieron conectadas, y que bueno, de alguna manera nos han hecho eco a esta linda iniciativa que hemos tenido desde ANSI. Pronto tendremos muchos más actividades de educación continua, y bueno, esperamos contar con todos ustedes. Un abrazo a todos, feliz noche, profe, y muchas gracias, que estén muy bien. Chao a Muchas gracias, todos, que Alejo, estén por la bien. compañía. Un abrazo Ok. fuerte. Hasta luego.